Así como ven, este es un videojuego indie con un grupo pequeño y 3 años de trabajo llevó. Ganó muchísimos premios, tuvo muchos retrasos porque Sony originalmente se había planeado un año y fueron 2 años más, pero lo pudieron sacar en exclusividad, si mal no recuerdo, como les decía, en Sony PlayStation, y bueno, fue todo un éxito cuando surgió el juego. Bueno, ¿de qué trata? El videojuego para mí es difícil de describir, ¿no? Espero que lo hayan jugado, si no, bueno, capaz que algún mínimo spoiler pueda llegar a ver. Para mí es como una experiencia visual, sinfónica, auditiva, de mucha riqueza en cuanto a la estética. Bueno, la música es buenísima. Y bueno, lo que es la experiencia del gameplay en cuanto a la profundidad que nos convoca como jugadores. Creo que ahí es donde está el mayor valor, ¿no? Y por eso algunos detalles que vamos a ver del juego, de por cómo han logrado resaltar esta connotación dentro de lo que es la experiencia y el impacto y la conexión emocional. Básicamente hay un viajero, no se nos dice quién, el nombre, ni la edad, ni el género, nada. Arrancamos en un desierto, solamente está este personaje que es el que nos representa, es nuestro avatar, ¿sí? Y obviamente lo que hay que hacer es empezar a avanzar en ese desierto y de a poquito se van a ir develando todos los elementos del juego, pero con una mínima interacción. El juego es minimalista en todas sus dimensiones, tanto desde el HUD como desde lo que nos propone, que tenemos que ir averiguando e interpretando, como las ayudas, como las guías, como todo. Todo es minimalista en el juego y es adrede minimalista, ¿no? Entonces, esto va a convocar que el jugador o la jugadora tenga que poner más de sí para poder entender o quizás darle un sentido a lo que está experimentando. Esto es algo muy psicológico desde el punto de vista de los test, por ejemplo, ¿no? Hay un test que es el que se considera más completo, que es el test de Roger, que es el test de las manchas. Y parte de la premisa de que al tener que tener un estímulo visual que son manchas, o sea, no algo concreto, convoca a que la persona tenga que acudir en su máxima expresión y esfuerzo a sus recursos internos para darle un sentido a eso que está viendo, que es una mancha. De manera similar, este juego, desde su minimalismo, nos está convocando a tener que poner recursos nuestros, tener que dar interpretaciones y sentidos a esto que estamos experimentando. Y eso me parece de gran valor. El juego en sí, a ver, es un juego muy simbólico en realidad. Más que, o sea, esto de idiomas y culturas y religiones se refiere a que es como un simbolismo que aúna más de una cultura y una religión. Y el idioma básicamente es este lenguaje simbólico, ¿no? No está en el inglés, el español, no hay nada de eso. Son todos símbolos y notas musicales de la manera en que el juego se expresa y se comunica. En el juego se llama Journey, por lo tanto va de un camino, ¿no? Pero es un camino simbólico, un camino que se va experimentando de a poco con sus altibajos. Y por supuesto, en este camino nos van a estar contando una historia para darle un contexto, ¿no? Que tiene que ver esa historia con una civilización que existió en ese mundo, es un mundo desconocido, no es un mundo humano, por lo que se ve, y el personaje tiene características humanoides, pero algo que resalta es que no tiene brazos. Genova Chen decía que eso era dentro de los diseños porque querían quitar en ese entonces, ¿no?, la idea de que había tantos juegos de pelea. Él decía con humor que era matar al otro jugador o matar con el otro jugador, pero siempre era matar. Entonces, él quería sacar en este juego la idea de que hay que matar o que hay que usar armas, y por eso termina decantándose de que el avatar no tenga brazos,
¿no? Son detalles interesantes. Y el juego va de esto, ¿no? De contar qué historia, qué es lo que pasó con esta civilización, por qué no está más, si desapareció o qué es lo que sucedió, y nos la va contando, pero de una forma de vuelta minimalista y muy simbólica. Es un juego en este sentido bastante intuitivo, ¿sí? No tiene, como muchos videojuegos, como muchas enseñanzas de los videojuegos, de poder orientar a los jugadores, ¿no? De tenés que ir para acá, tenés que ir para allá, vieron los triggers, los mensajes. Bueno, esto está todo mínimo al máximo. Por eso, en ese sentido, es que menciono que es un juego intuitivo y que no tiene instrucciones directas. No están esos cartelitos, anda para acá, no, nada. Tenés que tratar de entenderlo e interpretarlo. Esto también va a cobrar vida a la hora de tener que interactuar con otros jugadores. El tema del co-op, ¿es co-op, no es co-op? Bueno, implementaron un modo cooperativo, pero de hasta 2 jugadores, que lo interesante acá es el tema del anonimato, ¿no? O sea, de repente en nuestra partida aparece otro jugador o jugadora a quien desconocemos y que además no tenemos manera de saber quién es. Explícitamente, That Game Company pidió a Sony que quería ocultar incluso el nombre de los players que aparecían en Sony, ¿no? Con el nickname. Bueno, no se ve nada más que otro personaje similar al nuestro y la única forma de comunicarnos con ese personaje es a través de sonidos, que creo que eran 2 sonidos. Hay uno cortito y uno como más largo, ¿no? Y el movimiento de acercarte o alejarte. Esto da la posibilidad de poder jugarlo con otro jugador o jugadora o en soledad. Y la única manera de interactuar y comunicarse es esto que estoy diciendo. ¿Sí? Es interesante, es desafiante en algún punto. A veces lo que me ha pasado es que por ejemplo, la primera vez que jugaba el juego, por supuesto había cosas que no entendía bien, ¿no? Porque como es minimalista hay que ir digiriéndolo de a poco y si te toca un jugador o jugadora más experimentada o experimentado, te puede guiar. Entonces, normalmente como que te empezaba a hacer esos sonidos y vos lo vas siguiendo y vas viendo a ver qué es lo que te quiere mostrar, ¿no? Esto es algo bastante atípico que esto también va a suceder en otro juego que le siguió a este. Bueno, en este juego no hay que matar a nadie, como venía diciendo, no hay armas, no hay retos de ese estilo, tampoco hay recompensas. Recompensas en cuanto a la típica de los juegos de rol, bueno, sí hay algunos símbolos que se pueden recolectar, pero no hay recompensas de un NPC, eso no existe acá, adrede. O sea, se quita prácticamente, salvo lo de los símbolos que tiene un propósito específico, no hay recompensas extrínsecas, básicamente. No hay poderes, o sea, lo único que se puede hacer es caminar, saltar y hasta cierto punto volar un poco, planear, digamos, ¿no? Pero no hay ningún otro tipo de poder, ni tampoco hay tareas, no hay tasks, no hay ni siquiera tenemos la misión primaria, secundaria, no hay nada de eso. De nuevo, el tema minimalista. Y la elección del desierto también, además de en contraste con escenarios de otros juegos, tiene que ver con que de esta manera resalte la presencia del jugador, la entidad del jugador y de esos otros jugadores, y no haya grandes distracciones en torno a que, imagínense si esto transcurriera en una ciudad o en algún lugar con muchos elementos visuales, eso podría generar una distracción. Entonces, como para que la experiencia se centre directamente en lo que estamos haciendo con nuestro avatar, bueno, estamos en un desierto, después eso va a ir cambiando, pero siempre conservando este tinte minimalista. Esto que venía mencionando también es adrede, lo del anonimato.
Es decir, por un lado esto nos remite a que cualquiera puede encarnar el papel de este personaje que después, de acuerdo a cómo lo estemos vivenciando, se puede transformar en un salvador, una salvadora, o aquel que viene a hacer algo de relevancia en relación a ese contexto, a esa historia que nos están contando, y que no se necesita, o el juego no propone un nombre, ¿no? Entonces, creo que se puede dar esa interpretación. Y también decía Genova Chen esto de, imagínense, como pasa en muchos juegos, que de repente salen nombres que no están muy buenos. Entonces, para evitarse todos esos problemas y que la experiencia fuera lo más pura y profunda posible, lo quito, ¿no? Y esto que mencionaba antes del tema de que la interacción se da por estos sonidos muy particulares. O sea, el juego tiene una banda sonora excelente, la verdad que es súper inmersiva, te compenetras en el juego. Esto si usted está bueno jugarlo, decía, en soledad, concuerdo plenamente, y después con alguien. Pero si uno se pone en modo gamer, vieron que los gamers se bajan las luces, los auriculares, bueno, todo eso, el juego se disfruta muchísimo más, sobre todo por la banda sonora y por esta conexión que busca el juego, ¿no? Bien. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, eh, yo cada tanto vuelvo acá y voy leyendo. Bueno, esto lo remarca bastante Genova Chen, y propio de él, característico de los juegos en donde se ve involucrado, el tema de la conexión emocional, que es algo que a mí me encanta, que lo dije ya desde el primer stream. ¿Y por qué es importante esto para mí? Porque, dadas las características de este videojuego en particular, es posible proyectar desde esa conexión profunda y desde lo que implica tener la conexión con nuestro avatar. De esto, bueno, en algunas clases hablo bastante del tema, ¿no? Que investigué la identidad del jugador, cómo se trasladan características y si quieren una energía propia del jugador a ese avatar. Bueno, este juego tiene condimentos, si bien no lo podemos tunear, no lo podemos cambiar a nuestro gusto, pero sí que podemos conectar puramente desde lo vivencial, experiencial y emocional. Entonces, es en este juego en donde nosotros le vamos a estar dando un sentido, y quieras o no, o sin que nos demos cuenta, quizás vamos a estar poniendo ese contenido propio, y a través de eso podemos hasta, bueno, darle nuestra propia impronta, ¿no? Creo que en uno de los playtestings, Genova Chen contaba de que había varios jugadores que cuando termina el videojuego se habían puesto a llorar, porque realmente lo que pasa al final y con toda la experiencia del videojuego pues, puede llegar a resultar para algunos jugadores sumamente conmovedor, realmente, ¿no? Si hay una conexión fuerte, importante. Bueno, un ítem importante que destaca es la bufanda. Esta bufanda, que además le da un corte artístico interesante, la bufanda va creciendo a medida que recolectamos símbolos. En el juego va a haber distintos lugares, algunos un poco más ocultos que otros, en donde va a haber ciertos símbolos que cuando los agarremos, ¿no? Lo que va a suceder es que la bufanda se va a transformar, se va a empezar a alargar, y eso, o sea, al principio del juego te vas a dar cuenta que cuando agarras la bufanda por primera vez te va a servir para planear, vamos a decir. A medida que vas recolectando esos símbolos, vamos a poder planear más, o más alto o más lejos. Entonces, ese combustible, esto que nos está mejorando nuestra capacidad de planear más que de volar, es una manera de verlo, ¿no? Simbólicamente sería como esta experiencia de vida que vamos ganando a través de el camino, a través de experiencias, a través de situaciones de la vida, ¿no? Es algo simbólico lo que estoy planteando, pero que bien podría representarlo. Y bueno, lo de la bufanda blanca, esto
lo voy a detallar un poco más en lo que es la trascendencia. En algún momento uno puede tener esa bufanda blanca que la particularidad que va a tener es que es la más larga de todas y que es la que tiene, entre comillas, más combustible, ¿no? Y que además, cuando utilizamos en el gameplay la bufanda para saltar, eso se nos gasta, entre comillas, y va a haber unos, sí, no me acuerdo cómo lo llama el juego, pero son como unos bichos, unos monstruos que podemos interactuar hasta cierto punto y que son de color rojo y eso nos va a permitir recargar la bufanda. En el caso de la blanca se autorregenera. Se autorregenera con el tiempo y no me acuerdo si también cuando estás ya pisando el suelo también se autorregenera. Pero con el tiempo, digamos, a diferencia de la roja que tenés que cargarla con... Que a veces son como medio alfombra, son como... Bueno, hay distintos tipos de bichos, digamos, ¿no? que tiene el juego. La cumbre de la montaña. Bueno, la cumbre, en todo momento del juego prácticamente diría que se está viendo esta cumbre. Es algo que al principio uno no entiende bien, no sabe bien qué es, pero sospecha que uno se tiene que dirigir a la cumbre. Y en realidad, quieras o no, para el lado que vayamos, siempre terminamos encarando para la montaña y de hecho como que se va haciendo más grande de a poco, ¿no? O por lo menos en algunas escenas. Esto es también para mí algo simbólico que tiene que ver, se han visto en un montón de películas y libros, ¿no? Esto de la importancia de lo que es transitar el camino y no quedarnos solamente con llegar al destino, sino que lo que realmente recopilamos es durante el camino y el valor está ahí. Entonces, bueno, este juego que se llama Journey y que está basado en el camino del héroe, resalta eso, ¿no? O sea, el camino se puede tomar como el camino entero de la vida, pero también como algo más acotado que podría ser quizás una situación o un ciclo de vida o un proceso, ¿no? Que en todo eso es interesante si estamos prestando atención al recorrido o en todo caso cuando termino, si buscamos algún aprendizaje en esas situaciones. Y otra cosa interesante es que, bueno, que en el juego la montaña siempre la vemos, pero en la vida no. Es decir, la montaña es algo bastante simbólico también, esta dificultad, ¿no? Por algo existe gente hasta profesional que se dedica a subir montañas, de ese valor simbólico que tiene la montaña en sí. Pero si tomáramos como significado que la montaña puede representar este destino final o el objetivo, y la realidad es que a veces no la vemos esa montaña, no lo tenemos bien en claro, no sabemos ni dónde está o la perdemos de vista por momentos. Entonces, bueno, en el juego, a como está armado, siempre la vemos, ¿no? Pero en la vida real por ahí pasa esto. A veces está, a veces no. A veces pensamos que estamos yendo para un lado y estamos yendo para otro, o nos damos cuenta que no era para ese el destino que queríamos y cambiamos de rumbo. Pero está bueno, digamos, este concepto dentro de lo simbólico, ¿no? De esto de ver siempre la montaña. Bueno, como decía, esto remite y abiertamente lo expresa Genova Chen, que se basan fuertemente, como también muchísimas películas y otros medios del arte, se basan en el camino del héroe de Joseph Campbell. Creo que fue como en 1949, por ahí que sale el libro. Es un clásico, y que plantea, bueno, este propósito, sentido de la vida y lo que yo llamo el llamado a la aventura, ¿no? O la cualidad épica, dice Campbell. Creo que todos los seres humanos tienen, lo sepan o no, y se ve en la vida, ¿no? Esto de querer resaltar, de querer trascender, de querer hacer algo importante o formar parte de algo importante, muchas veces con la mejor de las intenciones y otras veces no con la mejor de las intenciones, porque ahí tendríamos que entrar a hablar del ego, ¿no? De si estoy realmente haciéndolo porque
estoy en un propósito, en un sentido, o estoy haciéndolo porque quiero que el spotlight esté sobre mí. Hoy en día en la sociedad que estamos hay mucho del tema del spotlight, ahí tenemos las redes sociales, ¿no? Todo esto de mírenme, vean lo maravilloso que soy o todo lo que tengo. No es eso a lo que refiere, a lo que remite el camino del héroe y esto que estamos hablando del propósito, sentido de la vida. Y creo que el videojuego está bastante bien alineado, muy bien alineado con este significado profundo, no el circo para el pueblo, no el para afuera, sino lo que es la verdadera trascendencia, ¿no? Que es para adentro. Y si bien, como decía, puede reflejar toda una vida, también lo podemos tomar como algo más acotado, que puede ser un proceso. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de la crisis de los 30, de los 40, la mitad de la vida, bueno, o muchas otras crisis que hay. Entonces, bien podría representar eso, el juego. Bueno, hasta acá, ninguna pregunta, nada que no sé si alguno lo jugó. Cualquier cosita escriben ahí en el chat. Bueno, hablando de lo que es la trascendencia, ¿qué significa, no? Esto es una palabra muy fuerte, trascender, esto de superar, es superarse a sí mismo y sobrepasar nuestros propios límites en realidad, ¿no? Y incluso algo que creíamos que no podía ser o que era imposible, bueno, lograr hacerlo posible. Y además es esto de poder experimentar una conexión con algo más grande. Por eso decía que hoy en día en la sociedad hay mucha necesidad de esto de hacer algo épico, de ser grosso o grosa en algo, pero poco de esto que estamos hablando, ¿no? De esto de ir más allá de uno mismo. Veo un montón de gente que se pone a hablar y pone frases rimbombantes. El tema es si uno atravesó y experimentó eso, ¿no? Y el videojuego remite a el valor, el verdadero valor, es cuando uno lo transita el camino, no lo repite como un loro o pone frases de otras personas. Y el juego va de eso, ¿no? De poder experimentar todo un recorrido, te pone todos los elementos para que lo puedas hacer, y por eso al final, si uno realmente está conectado con el juego, bueno, les decía que hay gente que se conmueve, llora o lo que fuere, es interesante ver qué nos pasa, porque tiene que ver, como decía antes, con nuestra propia subjetividad, ¿no? Y cómo es la conexión con nuestra propia configuración interna. Y este tema de la conexión con algo más grande, ¿no? Que es algo fundamental del periplo del héroe, ¿no? No lo está haciendo por sí mismo, además generalmente implica grandes sacrificios personales, sino por un bien común o un bien mayor, ¿no? De greater good, se hablan dentro de lo que es los términos de los alignments, el good, ¿no? Dentro del good. Y bueno, planteé una evolución de personaje porque consiguiendo todos los símbolos que hacen que nuestra bufanda se alargue, en algún momento logramos tener la oportunidad de cambiar al personaje blanco. El personaje blanco, que es un color no arbitrario, primero que aparece en las historias. Se cree que parte de la civilización, o digamos los elders, los antiguos, eran estos personajes de blanco que son mucho más altos, más alargados y con ese atuendo blanco. En el primer gameplay, la primera pasada, uno no puede lograr conseguir eso porque te van a faltar símbolos, pero en sucesivos gameplays, cuando tengas todos los símbolos recolectados, fíjate que te llevaría más de un journey lograrlo, ¿no? Y eso está hecho a propósito. Eventualmente se puede lograr. Nos da la opción y nos terminamos convirtiendo en un personaje blanco, ¿no? Entonces, como que pasamos a ser uno de esos blancos o nos está hablando de esta trascendencia, ¿no? Por eso el color blanco, de trascender y de ya haber experimentado tanto ese pasaje, bueno, que creo que es un concepto muy poderoso. Esto también se podría vincular con los conceptos
para quienes crean, ¿no? De vidas pasadas o el karma, ¿no? Esto de volver, en el sentido de volver a este viaje para aprender cosas nuevas o porque hubo cosas que no aprendimos o hay aspectos o cuestiones que necesitamos evolucionar. Sea de una forma desde el karma o desde la vida o desde los procesos, habla como de esta evolución constante, ¿no? De este camino. De hecho, el juego, cuando termina, vuelve a empezar. Entonces se está hablando de este ciclo, ¿no? Que vuelve a empezar y que uno ya con más experiencia, entonces ya sabes de qué va el juego y lo podés vivir quizá de otra manera. Entonces, bueno, por eso es importante este impacto y a lo que remite el personaje blanco. Bueno, algunos conceptos para que está bueno hablar acá y que para vincularlo con esto que estamos hablando es Maslow, que es el creador de la famosa pirámide de Maslow de las necesidades básicas, ¿no? Él habla de esto de la trascendencia y en la pirámide, bueno, acá plantea esto de la necesidad humana fundamental, ¿no? Como algo que trasciende las necesidades humanas básicas, que son los escalones de más abajo de la pirámide y que es esencial, postula para nuestro bienestar y felicidad, ¿no? Y que esto lo alinea con esto del tema del sentido, el significado y lograr tener una vida plena. En la pirámide de Maslow, bueno, quienes no la conozcan lo pueden googlear, pirámide de Maslow, la cúspide es la que habla de lo que es la autorrealización, que es lo que estaría conectando con lo que nos propone el juego Journey, y con esto de el camino del héroe, ¿no? Desde el punto de vista psicológico más bien, desde este lugar en donde cuando tenemos las necesidades básicas satisfechas, las de supervivencia, las necesidades de seguridad, las de los vínculos sociales y las de autoestima, o sea, con los demás, conmigo mismo, autosatisfacerme, primero desde la supervivencia para poder vivir, después desde lo que necesito elementos de seguridad. Cuando tengo todo eso satisfecho, recién ahí puedo ir al pináculo de la pirámide que tiene que ver con esto de la autorrealización y qué es la trascendencia, ¿no? Es cómo, o sea, ¿por qué estoy acá? Esto remite a preguntas existenciales y filosóficas. ¿Y qué vine a hacer en esta vida? ¿Con qué realmente busco conectarme? ¿No? Y es ahí donde están las mayores posibilidades de lo que hablábamos antes, de la plenitud de la vida y el máximo potencial y satisfacción que podríamos llegar a alcanzar. Se relaciona con los valores morales, con nuestra vida espiritual, la misión en la vida o sentido de la vida. Y esto de ayudar a otros tiene que ver con lo que hablábamos antes de más allá de uno mismo, típico del héroe, ¿no? El héroe good que se sacrifica por un bien mayor para poder ayudar a otros. También es interesante poder relacionarlo con el proceso de individuación de Jung, ¿no? En donde hay un camino en el sentido de toda una vida por delante y que esa vida, va a hablar de varios conceptos Jung, ¿no? Pero él habla de este proceso de individuación, se focaliza más que nada en lo que es la cualidad que conocemos como una motivación intrínseca de lo que es la autonomía, ¿no? Entonces está hablando también va a hablar del máximo potencial, de integrar lo que él llama la sombra, de lograr conectar con el sí mismo, habla de la autenticidad del ser, de los obstáculos, de los traumas, pero también donde están las mayores riquezas, y que en todo eso, ¿no? Transitando todo ese camino y siendo plenamente consciente, se puede lograr este proceso de individuación, donde él postula esto del tema de lograr ser autónomo y realmente independiente. Desde lo que son las motivaciones intrínsecas, bueno, hay distintas teorías, ¿no? Pero hay una que es de Pink, que habla de la autonomía, la maestría y el propósito. Claramente que en este caso estamos hablando más que nada de lo que es el propósito. El propósito es lograr conectar y hacer algo mayor a nosotros mismos, hacer algo que realmente tenga un valor para nosotros y ojalá que para los demás, y que eso haga algún tipo de diferencia.
¿no? Eso es el verdadero propósito. Cuando yo digo, tengo un llamado, sería el llamado a la aventura de lo que habla Joseph Campbell, lo podemos conectar con esta motivación intrínseca de lo que es el propósito, ¿no? Entonces esto en algunos videojuegos, por ejemplo, el Dragon Age Origins y otros videojuegos, el Mass Effect, ¿no? Hay varios videojuegos que convocan y que nos muestran este tema del propósito, y sin dudas que este videojuego también lo remarca desde que empieza hasta que termina el videojuego, ¿no? Desde todo ese andar, todo el camino en el desierto, esta figura, toda la historia que nos van contando y la figura esta de este avatar blanco, de este personaje blanco en el que eventualmente nos podemos llegar a convertir, nos hablan de este propósito, ¿no? De lograr llegar básicamente a la cima de la montaña, pero ¿qué es lo que eso realmente significa? Y eso es lo que nos está contando y nos va a estar mostrando el juego en la última etapa. Son 3 grandes etapas, también basado en el camino del héroe. Bueno, en la última nos va a estar mostrando eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando alcanzamos la cima de la montaña? Y ahí aparece un poco lo del Uroboros, bueno, otra vez vuelve a iniciarse el ciclo, ¿no? Bastante interesante. También no quiero dejar de mencionar a Viktor Frankl, cuando habla del sentido de la vida, que escribió un libro, él estuvo en los campos de concentración y entonces experimentó de primera mano qué pasaba cuando había personas que se sometían a situaciones extremas, de carencias extremas, ¿no? Entonces, cómo ahí jugaba el tema de la voluntad, de cómo las personas, quienes querían aferrarse a la pulsión de vida, a la vida, y querían avanzar a pese a todo, que en psicología estaríamos hablando de, bueno, de poder acceder a esos recursos internos, ¿no? Para poder sobrellevar estas situaciones tan difíciles, y básicamente qué actitud tomaban frente a, bueno, situaciones límite, estamos hablando, ¿no? Imagínense lo que podría haber sido estar en un campo de concentración, y se centra mucho en esto, en la libertad de voluntad, ¿no? Y que ahí es donde uno realmente puede llegar a encontrar el sentido, ¿no? El sentido de una existencia, pero desde lo más profundo. Bueno, él decía, el significado de mi vida es ayudar a otros a encontrar el significado de las suyas, ¿no? Me parece la importancia de encontrar un sentido de la existencia para vivir más y mejor. Bueno. Y el término psicológico que no me acordaba es resiliencia, ¿no? Que se conecta con esto de en estos momentos tan dramáticos, tan difíciles, cuando uno echa mano a esos recursos internos y creemos que no tenemos más aire, más fuerza y más nada, es la resiliencia. Es eso que está oculto y que, al decir de Jung, estaría dentro de la sombra, que nosotros ni sabíamos que teníamos y que ahí estaba. Podemos conectar con eso y podemos lograr cosas que nos parecían imposibles. Había una frase que es ¿cómo era el libro? Se me fue ahora. Bueno, que decía esto de la cualidad de personas normales de poder hacer cosas extraordinarias. McGonigal, cuando habla de la importancia de los videojuegos y que pueden cambiar el mundo, bueno, estaba hablando de esta cualidad, sería la cualidad épica, ¿no? Y que personas normales, gracias a los videojuegos, tienen la posibilidad de hacer cosas extraordinarias. Eso también me parece que va mucho con esto. Reality is Broken se llama el libro. La realidad está rota en este sentido. ¿Cómo es que en los videojuegos conectamos y nos motivamos y hacemos cosas que parecen imposibles y en la vida real no tenemos en general ese nivel de conexión? Bueno, y esto es algo japonés, que lo agrego también como para tener de referencia, que también remite un poco a esto de la razón de ser, ¿no? También habla de como un sentido de la vida con una mirada desde el Ikigai, y que algunas personas llegan a encontrarlo, ¿no? Dentro de teoría de conjuntos, ¿no? Donde se encuentra el Ikigai, y que a veces nos podemos acercar, pero sentimos que nos falta algo, y dice que otros lo llevan dentro, pero que todavía está en un proceso de búsqueda, ¿no? También es un proceso de búsqueda que quizás nunca termina, ¿no? La verdad que cuando uno avanza, a medida que avanzo en la vida,
voy sabiendo y voy conociendo más cosas, pero también voy develando que hay un montón de otras cosas que no sé, ¿no? Y ahí está, hay una frase que me habían dicho hace muchos años, que esto es, maestro no es el que enseña, sino el que aprende, ¿no? Y se refiere a esta maestría de tener, no el gorro siempre ser estudiante, que en algún punto uno lo es de la vida, pero sí esto de estar abierto a nuevas experiencias. No puede aprender de cualquier persona, ¿no? Incluso como profesor, muchas veces estudiantes te pueden contar o decir algo, y yo lo he vivido, en donde uno no lo sabe, ¿no? O tienen un know-how, un conocimiento que uno no lo tiene, y entonces, bueno, es interesante. Y también este proceso de búsqueda, ¿no? De poder decir, bueno, esto lo sé, esto lo conozco, esto no, esto creía que era así, pero ahora me doy cuenta que no es tan así, o es asá. Bueno, creo que remite un poco a esto, ¿no? Y que todo eso le va dando sentido a nuestra vida. Bien, bueno, se podría hablar horas realmente de este juego y relacionarlo con muchos, pero muchos más conceptos, pero tomé rápidamente estos como para darle un sentido y un valor que para mí lo amerita el videojuego. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nada, los escuchamos atentamente y bueno, por esta vuelta, digamos, hasta acá llegamos con el Journey. ¿Hay alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que les haya interesado o por ahí van a ir a jugar el videojuego? Si lo juegan, les recomiendo por lo menos en el primer gameplay, hacerlo en soledad, y después, bueno, nada, después lo pueden jugar quizás en compañía de alguien que ustedes quieran. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Nada. La idea por ahí, en todo caso, podemos abrir la semana que viene en el Discord un espacio en que también podríamos conectarnos y charlarlo también, ¿no? Y ver cómo conectan con sus propias experiencias. Bueno, por ahora no hay nada, por lo que veo. Bueno, llegamos hasta acá. Ya vamos, supongo que en 2 semanas estaremos ya proponiendo el próximo juego. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosita, seguimos en contacto a través del Discord o del Instagram. Así que si no hay más dudas, no hay preguntas, me despido y será hasta la próxima. Bueno, será hasta la próxima entonces. Gracias por estar ahí, por escuchar y nos estamos viendo.